Nosotros trabajamos aquí en el laboratorio sobre todo con bacterias. Analizamos todo lo analizable para ver cómo evolucionan las bacterias en el sentido de la resistencia a los antimicrobianos. Estamos encontrando con el problema de que ya no tenemos casi armas para bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que se usan en clínica. Entonces intentamos buscar o nuevos antibióticos de fuentes naturales, de sintéticos, lo que sea, con tal de intentar matar estas bacterias. No nos queda mucho, ¿eh? Nosotros hemos estudiado microalgas, que son algas microscópicas, y conocemos un octavo de las microalgas que puede haber en un océano, en todas sus profundidades, dimensiones, etc. Entonces quedaría mucha naturaleza por descubrir. La salud no es solo mirado desde el punto de vista humano, sino que está conectada con la salud de los animales, con la salud del ambiente, y todo es como un círculo vicioso, ¿no? Si no cuidamos el ambiente, nos va a llegar a nosotros, va a afectar a los animales, si no cuidamos a los animales nos va a afectar a nosotros, etcétera. Este es ese concepto. Y sobre todo que se unan disciplinas, veterinarios, clínicos, microbiólogos, ambientales, para atajar todos los problemas relacionados con este One Health. Hemos dado cuenta es que trabajar en silos no sirve. Lo que tú necesitas si quieres abordar un problema como puede ser la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes, la salud alimentaria, las resistencias a antibióticos, todos estos problemas son problemas complejos que no solo depende del médico que trate al humano, sino que también depende del veterinario, depende del ingeniero medioambiental, del ingeniero forestal. El concepto de One Health o una sola salud lo que pretende es un marco de aproximación de trabajo en el que lo que implica es que nosotros no estamos solos. Nuestra especie humana, la salud nuestra, no solamente depende de lo que hagamos nosotros, sino que depende de cómo interactuemos con todos los seres vivos y el medio ambiente que nos rodea. El medio ambiente afecta a los animales domésticos y salvajes que pueden entrar en contacto con nosotros. Estas interacciones hacen que nosotros podamos estar expuestos a patógenos que nos pueden causar enfermedad. Conseguí entrar a trabajar después de prácticas en Médicos Sin Fronteras en el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, en el que había un programa que había comenzado en el 2015 de preparación y respuesta del sistema hospitalario de la ciudad a patógenos de alta consecuencia. Esto quiere decir patógenos que pueden dar un problema para la salud pública a los cuales no estamos preparados. Y este es un programa que Obama lo comenzó a nivel de país, federal, en el 2015 al darse cuenta de que de repente una epidemia, un brote que sucedía en África Occidental en el 2014-2016, no solo afectaba allá, sino que había gente que venía de esos países con ébola. La Unión Europea ya tiene un plan de One Health, entonces sí que se está aportando, viendo más que esto es necesario. Sobre todo cuando ha pasado el COVID, todo ha dado un impulso mucho más a esta parte. Estamos en un sistema de globalización, o sea, hoy mismo te puedes ir de aquí a la China en unas horas y traer lo que te cojas en China, traértelo aquí en otras pocas horas. Deforestación, cada vez somos más habitantes, necesitamos más terreno para vivir, nos estamos cargando bosques y todos esos animales que estaban por el bosque, que tienen su hábitat, van acercándose más a los humanos y a los animales domésticos, entonces le transmiten sus virus que antes estaban en ellos y no había este contacto. Y tenemos también todo lo que es el transporte del comercio de animales, el comercio de alimentos. Tenemos todo esto tan fácil en varias horas que cualquier cosa se puede transmitir. A veces es por vectores, pues incluso viajeros, ¿no? Lo que pasó con el ébola. El ébola no se transmitía, no había tanto, pero el ébola llegó a Europa. Y sigue siendo su reducto, sigue siendo África. Y luego también depende de los virus o bacterias de capacidad de replicación, de si se adapta al huésped o no, etcétera. Eso va variando según uno u otro, ¿no? ¿Qué riesgo hay ahora mismo de que un virus de un animal salvaje pueda saltar a la especie humana? Sigue siendo alto. El problema que tenemos es que con la deforestación estamos haciendo que animales que están viviendo en el bosque tranquilamente con sus patógenos entren en contacto con nosotros en
con animales domésticos. La globalización hace que tengamos más posibilidades en sufrir, en que llegue a nosotros una infección que está en otra parte del mundo. Por ponerte un ejemplo, la peste en la Edad Media, la peste negra, tardó 30 años en viajar de China a Europa. 30 años. 30 años. Pero, por ejemplo, el SARS, el primer SARS, que fue en el 2003-2004, en 10 días ya había casos desde China a Asia, en Europa y en América. Explícame un poco cuáles han sido las peores pandemias que hemos sufrido hasta ahora. La peste de Justiniano, la peste bubónica en la Edad Media, la que mató al 50% de la población europea, introdujo lo que es el concepto de cuarentena, porque lo que se dieron cuenta es de que los barcos que venían de otras ciudades debían de permanecer 40 días en el puerto sin poder atracar, para evitar que lo que viniera en el barco no llegara a la ciudad por rutas comerciales. Luego hemos tenido gripes. Las gripes han producido muchas pandemias en la historia. La más conocida puede ser la mal llamada gripe española, porque no es que surgiera en España, sino que los españoles, como eran neutrales durante la Primera Guerra Mundial, fueron los primeros en reportar casos de gripe. Pero mató en algunos lugares, mató hasta 50 millones de personas, sobre todo afectó a personas jóvenes, la mayoría fueron menores de 30 años, no como las gripes que tenemos todos los años, que sobre todo afecta a niños y a personas ancianas. Y luego ha habido epidemias graves, como por ejemplo la de ébola en el 2014-2016 en África Occidental. O sea, siempre nuestras sociedades hemos vivido con virus que han provocado epidemias, brotes y algunas pandemias. Cuando hablamos de pandemias y cuando me haces el recuento, vemos que sobre todo son respiratorias, ¿no? Pero también ha habido muchas otras que no. Por ejemplo, el SIDA, ¿no? Muchas han sido virus, otros han sido bacterias. También, por ejemplo, las primeras pandemias eran bacterias. La peste está provocada por una pandemia que se puede transmitir por contacto y también de forma respiratoria, pero que este tipo de patógenos, gracias al descubrimiento de los antibióticos, ha hecho que disminuyan. Pero tenemos que tener cuidado, porque ahora mismo tenemos resistencias a antibióticos que pueden hacer que los antibióticos sean inservibles. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos una pandemia próximamente? Y si la vamos a tener, ¿qué posibilidades hay de que sea otro virus respiratorio? La mayoría de gente, o el consenso científico, es que va a ser un virus respiratorio. Es más que nada por la forma que hay de transmitirse y cómo se puede controlar. Un virus que se transmite por contacto, como por ejemplo el ébola, es más fácil de contener si tú aíslas a esta persona y la otra persona que le está cuidando se pone sus trajes de protección individual de una forma correcta. Es más difícil que haya esta transmisión persona a persona. Pero un virus respiratorio, que lo que ocurre es que está en gotitas al hablar, al estornudar, al toser, expulsamos unas gotitas pequeñitas que pueden contener virus, y ese virus puede o caer en una superficie que luego tú toques y te lleves la mano a la nariz, al ojo y entras en contacto. Ahora mismo en Estados Unidos está el virus de la gripe aviar H5N1, que ha provocado brotes en ganaderías, y ya ha habido casos de personas que trabajan con estos animales que acaban siendo contagiados. Por ahora, los casos que ha habido de personas, afortunadamente habían sido conjuntivitis o síntomas catarrales no graves. Pero, por ejemplo, esta persona que te comento del viernes pasado había llegado a estar hospitalizado. Y ha habido algún caso en el que se ha visto alguna muerte. Esperemos que hemos aprendido lecciones de esta última también, ¿no? De la del COVID. Lo que pasa es que nada quita de que un día un virus de un animal llegue a nosotros, como en esta ocasión. Pero bueno, yo creo que teniendo este precedente estamos un poquito más cerca de intentar
¿no? Atajar, o por lo menos que no sean unas consecuencias tan graves. Eso se podría repetir, pero es lo que decimos, ¿no? Tenemos un poco más de idea de cómo poder atajarla y que no pase lo que haya pasado. Pero claro, seguimos igual, no sabemos qué virus puede tener, yo que sé, un murciélago, en este sentido, que pueda llegar a nosotros o otro tipo de animal. Bueno, al final el factor humano somos la principal causa del cambio climático. El cambio climático viene por deforestación, por contaminación de todos los tipos, ¿no? De aguas, del ambiente, de la atmósfera, y todo eso favorece también la aparición de pandemias en ese sentido. Entonces, a ver, nosotros somos los que nos estamos cargando el planeta, por así decirlo, y los que tenemos parte de culpa de que pase todas estas cosas, ¿no?